Abra su Biblia, si es tan amable, en Jonás capítulo 4, verso 11. Y el ejercicio del cristiano es sentarse, estar de pie, volverse a sentar, estar de pie nuevamente. Y entonces le invito a que esté de pie. Preste atención a lo que la palabra de Dios nos comunica. Jonás capítulo 4, verso 11 dice así: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Padre, en el nombre de Jesús, que cuando hablemos esta tu palabra podamos ser, Señor, bendecidos por ella. Tú sabes cuál es la necesidad de cada corazón. Yo te pido que la semilla que hoy será sembrada pueda ser sembrada en buena tierra, que tú des el fruto necesario. Hacemos solamente lo que está a nuestro alcance, lo que es natural, pero tú harás lo sobrenatural en cada corazón. Habla oportunamente, habla en el corazón, Señor, de cada uno de mis hermanos, y glorifícate esta preciosa tarde, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Hermanos, deberíamos preguntarnos muy a menudo si nuestros hijos en verdad son cristianos, porque pareciera que el hecho de que vienen con nosotros a la iglesia semana a semana y que nos acompañan con buen ánimo, o que podamos nosotros enseñarles las verdades de la Escritura, eso automáticamente los vuelve cristianos. Pero ¿qué pasa si algún niño muere sin conocer el mensaje de salvación? Pablo es muy enfático en decir que todos han pecado, y esa palabra incluye aún a los niños. Hay un asunto que deberíamos reflexionar muy a menudo. ¿Qué pasa con un bebé que muere o con un niño que muere? Hay muchas mujeres, incluso cristianas, que han pasado por el triste momento, la experiencia de un legrado, y han hecho esa pregunta. Es como un ave que quiere anidarse, hacer un nido en la cabeza. ¿Qué pasa con mi hijo? ¿Dónde está? Y es una reflexión que quizá pues nos debe llevar a pensar lo que Dios nos responde. Y deberíamos saber también que hay algunos que cuando son expuestos a esta pregunta, con honestidad van a decir no sé. En cambio otros van a responder y van a afirmar contundentemente que si un niño muere o un bebé muere, se va a ir a una condenación eterna. Sí, así como lo oye, al infierno, por muy crudo que parezca. Pero otro sector respondería de la siguiente manera: si un bebé muere, definitivamente va al cielo. Pero esto solamente pueden ser opiniones. Lo realmente trascendental es lo que la Biblia dice al respecto. Y a la luz de la Biblia podríamos afirmar que verdaderamente si un bebé o un niño muere a temprana edad, o algún niño que tenga algún padecimiento mental, ciertamente irá al cielo. Yo tengo esa seguridad y esa esperanza en mi corazón. En el primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 23, vemos una triste experiencia que David tuvo que enfrentar. La historia dice que David estaba en un tiempo de ayuno para que Dios salvara la vida de su hijo. Pero llega la noticia a él de que su hijo ha muerto, y entonces cuando a él le dicen esto, él responde de la siguiente manera: mas ahora mi hijo ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? Ciertamente yo voy a él, mas él no vendrá hacia mí. El pasaje presenta el momento en donde David reflexiona sobre la muerte de su hijo, y él enfatiza que un día él tendrá que ir al cielo donde su hijo se encuentra. ¿Por qué es que aseguro esto?
porque la Biblia también nos señala condiciones para obtener la salvación. Hay ciertos requisitos que deberíamos tener muy en cuenta y considerar para tener la seguridad en nuestra vida de que realmente somos salvos. Podemos primero mencionar que el requisito fundamental es oír. La Biblia dice a través de Romanos 10 que a través del mensaje escuchado, a través de lo que alguien predica, se despierta la fe. Primero hay que oír para que después podamos creer el mensaje que se nos está anunciando. Cuando creemos, debemos también considerar el hecho de que es necesario entender lo que nos están comunicando, porque un mensaje mal comunicado no nos va a nosotros permitir entonces tener muy en claro lo que Dios está queriéndonos decir. Hay que oír, hay que entender, hay que creer, hay que arrepentirnos, pero también hay que aceptar la nueva vida que el Señor nos ha dado. Nos es necesario nacer de nuevo. Fueron las palabras que Jesús le dijo a Nicodemo. Si alguien ha pasado por esa terrible experiencia, tenga la esperanza en su corazón de que un día el Señor le va a reunir con su bebé o con un niño que tal vez usted ha perdido. Debemos reconocer también, hermano, que la preocupación latente del corazón de Dios es que nadie se pierda. En Mateo 18:14 Jesús expresó lo siguiente: no es voluntad del Padre que se pierda uno de estos pequeños. Es importante el evangelismo infantil, definitivamente sí lo es. ¿Y por qué es importante evangelizar a los niños? Porque muchos nos preocupamos por el alcance de los adultos, de los grupos sociales que se han desarrollado en esta última generación, y tenemos una preocupación como iglesia por alcanzar, pero la preocupación muchas veces no es la misma cuando hacemos referencia al alcance de los niños. Y es importante evangelizarlos porque es parte de la gran comisión. Cuando leemos las escrituras en los evangelios, encontramos en Marcos 16:15 que el Señor nos dice que debemos predicar el evangelio a toda criatura. Primero nos habla de la extensión que el evangelio tiene y dice: vayan por todo el mundo. Pero también encontramos un mandato muy claro y concreto de Dios al decir: predicar a toda criatura. Esa afirmación nos lleva entonces a reflexionar sobre el hecho de que toda criatura es una inclusión para adultos, jóvenes, ancianos y por supuesto también para niños. La tarea es clara: predicar el evangelio. ¿Pero qué es el evangelio? El evangelio es Jesús, hermanos. Es decir, que el evangelio es la buena noticia de que a través de Jesús fuimos rescatados de una condenación eterna, el infierno en pocas palabras. Es necesario señalar también que el evangelio no se refiere solamente a la salvación, porque tenemos esa idea limitada. Y cuando pensamos en el evangelio, inmediatamente decimos salvación, pero no, el evangelio es toda la enseñanza de Cristo. En Mateo 28, 19 y 20 encontramos que el Señor les dijo a los discípulos que tenían que ir a las naciones, hacer discípulos, bautizarlos, pero también enseñarles todo lo que ellos habían aprendido del Maestro de Maestros. Tenían que reproducir la enseñanza, y la gran comisión es parte también fundamental de la labor de la iglesia. No debemos desatender esa tarea, ni tampoco debemos quitar las prioridades que nos deben a nosotros alinear al propósito de Dios. Es importante señalar que la evangelización cristiana va a comenzar en casa. Todo tiene un inicio, y desde el hogar es donde el cristiano tiene que comenzar a sembrar la buena semilla de la fe. Es desde el hogar de donde nosotros tenemos la gran posibilidad
de moldear a los hijos como una masa, como una plastilina, y contribuir en la formación del carácter, de su personalidad, de su forma de ser. Pero el terrible problema es que esto nos lleva a tener una responsabilidad, y queremos nosotros darle la responsabilidad a la escuela, a algún familiar cercano o lejano, al gobierno, o incluso queremos responsabilizar a la iglesia de la educación espiritual de los hijos. La iglesia en cierta manera contribuye, pero ¿cuántas horas pasa su hijo, su hija, hermanos, sus pequeños aquí en la reunión de la iglesia? 2 horas, 4, 6, 8, 10 horas durante la semana. La gran cantidad del tiempo está el hijo con el padre, con la madre o con ambos. Y es responsabilidad de los padres entonces poder formar e influir en la educación espiritual de los hijos. El gran desastre de estos tiempos y de esta generación es que los jóvenes, quienes han dado el paso a la formación de un matrimonio, se han decidido unir con una persona y han procreado hijos, no asumen ese rol y esa responsabilidad que les compete. No hay una educación espiritual. Se preocupan por educarles en un sentido más intelectual, pero la fe es muy importante también, hermanos. Es algo que esta generación ha descuidado terriblemente. Debemos de asumir la responsabilidad que nos toca. Y vemos en la Biblia, en Deuteronomio y repetidamente en varios pasajes de Deuteronomio, cómo Dios le recuerda a los padres su responsabilidad. La Biblia menciona en Deuteronomio 6, 4 al 7 lo siguiente: Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás y hablarás de ellas estando en tu casa, andando en el camino, al acostarte y cuando te levantes. La instrucción de Dios, más que una situación de opción para la vida del padre, es un mandato claro y firme. Dios está diciendo, y a Dios le preocupó y le interesó demasiado que los hijos pudieran escuchar una enseñanza saludable, verídica, una enseñanza transformadora, como lo es el mensaje del Evangelio del Señor. Y el Señor les dijo: tienes que repetirlo constantemente, no le hables una sola vez. Pero muchos de los padres se cansan de hablarle a los hijos y dicen: ya te hablé 10,000 veces, cuando en realidad solamente en un sentido figurado utilizan esa frase porque le han hablado 2 o 3 o 5 veces, quizá lo mucho. Pero la enseñanza de Dios nos lleva, hermanos, a un punto importante de reflexión. Debemos reproducir la sana enseñanza, y la sana enseñanza desde Deuteronomio nos dice que a Dios le preocupó que los hijos pudieran conocer de primera mano que hay un Dios, y es el único Dios verdadero, un Dios al cual deberían amar como los padres también habían aprendido a hacerlo. La inestabilidad que hoy se vive en los hogares nos está cobrando costos muy elevados. Las consecuencias son evidentes en las calles. Lo que estamos mirando es el resultado de una crianza mala, de una generación que no ha asumido la responsabilidad que le toca. La iglesia, el gobierno, nadie va a educar a tus hijos. Tú tienes que educarlos como padres. La iglesia solo va a reafirmar lo que tú estás enseñándole en casa, lo que tú has aprendido aquí, lo que Dios te ha enseñado a través de los años. Pero aquí en la iglesia solo se van a reafirmar los valores cristianos. No vivas en una falsa comodidad queriendo que aquí en la iglesia te eduquen a los hijos. Vamos a contribuir de
la manera, hermanos, que podamos hacerlo. Pero el trabajo es un trabajo progresivo. Es un trabajo que posiblemente va a durar muchísimos años. El niño debe aprender a escuchar poco a poco el mensaje del evangelio hasta que lo entienda en su totalidad. Porque la enseñanza del evangelio es amplia. Y a lo largo de los años tenemos que comunicarle y enseñarle, pero también modelarle lo que el evangelio ha producido en nuestra vida. La predicación, hermanos, es una urgencia en nuestros hogares. Se necesita predicar a los niños que asisten a la iglesia. Y usted se preguntará: ¿en serio, pastor? ¿Es necesario predicarle a los propios cristianos? A los niños que son de casa, sí, porque hay mitos que hemos creído como realidades. El hecho de que una persona nazca en algún lugar no lo hace ser algo. Si algún niño nace en un aeropuerto, no es un avión. Si alguien nace en un establo, no es un animal. El hecho de que alguien nazca en el seno de una familia cristiana no lo hace automáticamente un cristiano. Necesita él tener un encuentro personal con Cristo. Necesita él ser traído a la iglesia. Y algunos papás dicen: no lo traigo a la iglesia porque no quiere ir. No lo traigo a la iglesia porque tiene mucha tarea. No viene a la iglesia porque realmente no quiero discutir con él. No, hermano, es un grave error. Tiene que traerlo a la iglesia, tiene que enseñarlo, tiene que exponerlo a la verdad del evangelio. Tiene usted la responsabilidad también, hermanos, evidente, de que él pueda a través de su vida aprender las cosas primarias y básicas que le ayudarán en su vida futura. Es evidente entonces que hay una mala situación en nuestros tiempos. Hay quienes creen que los niños de afuera necesitan escuchar el evangelio y no los de adentro. Es un error. En la iglesia también necesita ellos estar expuestos a la verdad del evangelio. Debemos reconocer que el padre cristiano está vinculado con el mandato y la instrucción de Dios para evangelizar a sus hijos. Pablo dijo: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente a los de casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Primera de Timoteo 5:8. ¿Qué es lo que Pablo nos está queriendo decir? Nos está queriendo decir que el papel del padre y de la madre es ser un hombre y una mujer proveedora. Proveer en lo material, en lo emocional, proveerle un lugar seguro, un hogar en donde pueda desarrollarse intelectual y espiritual y emocionalmente sano. Pero también Pablo nos está diciendo aquí que la provisión espiritual que no es provista por los padres llevan a esos cristianos o a esas personas a negar la fe, y es comparado al hecho de ser peor que un incrédulo. El padre y la madre tienen que reproducir la fe en los suyos. Ese es el papel primordial que debemos nosotros atender como padres cristianos. Es necesario, hermanos, que podamos prestar atención a los dichos de nuestra boca. Hay personas que dicen a menudo: ay, qué alivio que mi hijo se fue ya a la escuela. Qué bueno que ya no lo tengo en casa. Qué bueno que ya no está conmigo. Esas palabras son muy honestas, pero déjame decirte que son palabras cargadas de ceguera, de apatía, de indiferencia. Palabras, hermanos, que no deberían ser parte de nosotros, porque nuestro papel es ser instructores. Instruye al niño en su camino, dice el proverbista, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Los padres cristianos debemos asumir la responsabilidad de sembrar la semilla de la verdad en la mente de los hijos. Pensar a menudo cuál es la condición espiritual de ellos y pedirle a Dios que nos bendiga en nuestro trabajo evangelístico, en nuestra labor con ellos. Ayudar, hermanos, en esa tarea es algo que deberíamos considerar también. No solo el papel debe estar en la figura materna o en la figura paterna. Si hay un matrimonio, hermanos, en donde el hijo está creciendo, la responsabilidad es de ambos. No podemos tener excusas tontas en nuestros labios.
Es necesario saber que la evangelización es importante también, porque hay grupos muy vulnerables que necesitan con urgencia este mensaje. Podemos pensar en el grupo vulnerable de aquellos niños que desde el vientre de su madre son violentados. Leemos en la historia del Evangelio según Mateo capítulo 2, un hombre llamado Herodes que se levanta con una terrible hambre de poder y comienza a recibir él un mensaje por parte de los magos que fueron a visitar al Mesías, al rey de los judíos que había nacido. Eso alteró el ánimo. La noticia no cayó en gracia a este rey, y entonces tomó la determinación de asesinar a todos los niños que nacieran. Otro ejemplo claro está en el libro de Éxodo, en donde observamos la vida, hermanos, de Moisés, quien también fue seriamente violentado, y que Faraón se levanta y declaró un edicto y dijo: todos los niños que nazcan mueran, solo conserven la vida de las niñas. Éxodo capítulo 1 verso 22. Tanto Faraón como Herodes nos presentan, hermanos, el cuadro de hombres hambrientos de poder. Y el poder embrutece la mente. El poder nos lleva a tomar un camino equivocado. El poder, hermanos, y el hambre del poder nos puede llevar a desviarnos del propósito sensato de Dios. Pero debemos mirar que así como Faraón y Herodes, hoy en día también se ha levantado un terrible y violento enemigo que se llama el aborto. Y desde los distintos enfoques se ha discutido, y es algo que ha causado y ha levantado muchísimas polémicas. Hay quienes afirman que el aborto consentido es algo que se debería aprobar. Desde ningún punto de vista la Biblia, hermanos, acepta que la muerte de alguna persona se pueda justificar. La muerte por ningún medio, desde la luz de la palabra, puede ser justificable. El asesinato es algo que Dios reprueba, es algo que no es parte del propósito de Dios. Y podríamos bien hablar mucho acerca de este tema, pero el aborto asistido, si es un atentado con la institución de la familia, alguien la tiene que defender, y es la iglesia quien tiene que levantar la voz. Somos los cristianos los que debemos reconocer que la familia es el plan de Dios para el mundo entero. Debemos levantarnos como un pueblo unido y redimido a una sola voz, y confiando en lo que Dios ha dicho en su palabra, y confiando también en lo que Dios hará cuando la iglesia decide confiar. Uno de los propósitos del matrimonio es la procreación de hijos, es la multiplicación. La Biblia declara en los primeros capítulos del Génesis que debemos multiplicarnos, señorear la tierra. Eso es parte de lo que Dios diseñó como un plan original para la familia. Los hijos dan esa garantía de que la raza humana siga conservándose al pasar del tiempo. La familia está siendo atacada con violencia. Vivimos, hermanos, un tiempo de desestabilidad familiar muy terrible, como en muchas otras generaciones no lo habíamos visto. Hay algo que a mí me impresionó mucho cuando mi esposa estaba embarazada del pequeño Elías. Ella tenía la costumbre de cantarle: el Señor es mi pastor. Y era muy evidente cómo él reaccionaba ante el canto, y cuando le poníamos la mano ahí en la barriguita de mi esposa y Elías escuchaba la melodía de Jehová es mi pastor, él se movía. Y nos sorprendió, y de verdad es muy fascinante, porque cuando él nació, e incluso en esta edad que él tiene, cuando le ponen ese canto, a veces que tiene fiebre o alguna enfermedad que ha pasado, y le ponen ese canto, nosotros nos damos cuenta cómo él reacciona a la melodía, como si él conociera esa melodía. Y es que está comprobado que desde el vientre de la madre los niños tienen que ser estimulados. Hay que estimularlos a temprana edad. Hábleles, ore por ellos. Mi esposa desde muy temprana edad, cuando Elías estaba aún desarrollándose del vientre, le hablaba, orábamos por él, le leíamos la Biblia. Y los niños, hermanos, desde temprana edad deben conocer y aprender a reconocer la melodía del cielo. Deben reconocer y tener una familiaridad con su Creador.
Por eso el salmista en el capítulo 139 habla y dice: cuán maravillosas son tus obras, mi embrión vieron tus ojos. Y es que las obras de Dios son maravillosas, eternamente maravillosas. La Biblia, hermanos, tiene que reproducirse desde temprana edad en el corazón de ellos. Y permítame ser la voz de alguno de los niños que estuvieron a punto de ser asesinados mediante el aborto, pero que no murieron. Permítame hacerlo. Una mujer fue hospitalizada por apendicitis y al término de los tratamientos médicos le recomendaron que abortara al hijo, y ella les dijo que no iba a abortar al niño, y el niño nació. Esa mujer era mi madre y ese niño era yo, dijo Andrea Bocelli, el gran cantante. Cuando estaba yo en el vientre de mi madre, ella sufrió un accidente que estuvo al borde de la muerte. Un médico le recomendó que abortara y ella respondió: ¿abortar yo? Jamás. Es decir, mi madre defendió mi vida. Gracias a su decisión, yo estoy aquí. El gran Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, que hubiera sido de nuestra infancia sin el Chavo, sin el famoso Chapulín Colorado. Mi madre quería abortar, pero su médico dijo: de ninguna manera. Usted es una mujer de 30 años y no existe alguna razón física por la cual no pueda tener a este bebé. Ya verá, señora, que este niño será la alegría de su casa. Cristiano Ronaldo. Dios tuvo compasión de aquellos que no sabían reconocer entre su mano derecha y su mano izquierda. Jonás 4:11 en la versión Dios habla hoy dice: había 20,000 niños, más de 20,000 niños inocentes que no podían salvarse por sus propios medios. No hay forma de cómo salvarnos. El ser humano a ninguna edad tiene la facultad o la capacidad de encontrar la salvación. Leemos la vida de Abraham en el Génesis 18, un hombre que comenzó a interceder por un pueblo lleno de pecado. La maldad de Sodoma y Gomorra había llegado hasta la misma presencia de Dios, y Abraham comenzó a interceder y a orar y le dijo a Dios: Señor, ¿destruirás también al justo con el impío? Si hubiese 50 justos, te ruego que no los destruyas. Y Dios aceptó y dijo: está bien, si hubiese 50 justos, perdonaré a toda esta nación de Sodoma y Gomorra. No hubo 50 justos. Abraham le dijo 40, 45, 20, 30, 10. Y la Biblia dice que no hubo ni siquiera 10 justos. Génesis 19 nos dice que llegaron 2 ángeles y lo recibió con un sentido de hospitalidad y generosidad, y hablaron con él y él los hizo pasar. Y entonces los hombres del pueblo, en Génesis capítulo 19 verso 24, nos dice que Dios hizo descender azufre, fuego desde los cielos, porque los hombres de aquella ciudad, en el verso 11, dice que se acercaron y querían tener un contacto de intimidad sexual. Hombres queriendo tener relaciones sexuales con ángeles. Los ángeles son asexuales, no puede haber contacto sexual con ellos. Pero era tal la distorsión de sus pensamientos que ellos intentaron agarrarlos. Y la Biblia señala que los ángeles extendieron sus manos y produjeron una ceguera en la vida de los sodomitas. La ceguera fue tal que en la vida de todo el pueblo, hermanos, hubo confusión. Pero a pesar de eso, ellos intentaron jalar a los ángeles. Un comentarista señala que probablemente despertó en ellos el deseo, el apetito lascivio de tener una relación sexual no aprobada por Dios. Leemos entonces que cuando los ángeles extendieron su mano e hirieron de ceguera a aquellos hombres, desde el más joven hasta el más anciano, desde el menor hasta el mayor, y es muy seguro que entre ellos había niños,
quienes habían sido arrastrados por una sociedad muy decadente, sin valores y sin una identidad clara. Ellos son susceptibles a las enseñanzas. Por eso Jesús les dijo: dejad a los niños venid a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. La sencillez del niño es importante para aceptar el evangelio. Vivimos en una sociedad que influencia, hermanos, o es influyente en cuanto a las decisiones de los niños, pero sobre todo los arrastran los padres y la sociedad a los niños. El dicho reza así: los niños siempre dicen la verdad y siempre también actúan de una manera natural. El niño habla, piensa y juzga sin alguna malicia. Si usted le invita a comer a un niño o a la familia entera y usted pregunta: ¿les gustó? El niño va a decir: no, no me gustó, cocina feo, no quiero. Y el papá así como apenado y dice: cómetelo. Y el niño dice: no. Y el que invita dice: ya déjelo, es un niño. Y a veces uno dice: ¿dónde meto la cabeza? ¿Dónde me escondo? Pero los niños actúan así. Si a usted yo lo invito porque yo haya preparado una rica agua y unos ricos pescados y se me quemaron, y le pregunto, la gran mayoría me va a decir: sí, pastor, estuvo bueno, me gustó lo que hizo. Aunque dentro de usted esté pensando: cuando salga de aquí voy a ir a la primer farmacia, voy a comprar un Pepto-Bismol y de ahí voy a orar a Dios para ver qué pasa. Y no se va a atrever a decir: no me gustó, cocina horrible, pastor, mejor predique, mejor ore, mejor enseñe, mejor evangelice, pero no me invite a cocinar. Y no me invite a comer cuando usted prepara las cosas. El orgullo intelectual y las aspiraciones maliciosas de algunos imposibilitan el hecho de que vengan a una conversión. El entorno social influye en el comportamiento humano. Hay personas que son muy serias, muy tranquilas, pero cuando los meten a un estadio de fútbol es el más serio de la oficina. Hasta dicen: este no tira ni un plato, este no mata ni siquiera una mosca. Pero cuando llega ahí, se pone los colores de su equipo y todo el entorno y la afición empieza a gritar. Él puede cambiar su comportamiento, él puede golpear a alguien, puede hacerle daño a alguien, y usted, cuando se entera, dice: no, él no, porque él es muy tranquilo. No creo que él haya hecho eso, pero es que la sociedad, su entorno, hermanos, está comprobado por estudios sociológicos que el comportamiento cambia. Seguramente usted, cuando estaba con amigos, hizo cosas incorrectas que después se arrepintió. Le dijeron: tómate una cerveza, no es nada, se tomó una. Le dijeron: prueba un poco de marihuana, no hay problema, la probó. Le dijeron: fúmate un cigarrito, no pasa nada, y lo hizo porque buscaba la aceptación. Su comportamiento en grupo es diferente a su comportamiento individual, no es el mismo. No es que vivamos hipócritamente, pero es que el entorno influye definitivamente. La UNICEF señala que los 3 mayores peligros y el área más vulnerable de los niños es la pobreza, el SIDA y los conflictos de armas. Y vemos conflictos de armas muy a menudo. Es ahí donde la predicación del evangelio tiene que llegar con violencia, tiene que llegar con fuerza. Ahí en el área más vulnerable de la sociedad es donde el cristiano tiene que meterse. Si es necesario meterse a la boca del lobo, hay que hacerlo. Ahí tenemos que llevar el mensaje, canalizar la energía, canalizar el recurso financiero, el talento. Ahí tenemos que ir, porque un día habrá juicio también, como Sodoma y Gomorra, y aún los niños van a perecer. Predica con urgencia. Y finalmente quiero decirte que es importante la predicación del evangelio en los niños, porque es la generación de relevo, hermano. Es la que nos va a relevar. Nos vamos a morir. ¿Cuándo? No lo sé, pero eso va a pasar. ¿Y quién se va a quedar? ¿Quién se va a hacer cargo de este trabajo? ¿Quién nos va, hermanos, pues de alguna manera a ayudar cuando ya no tengamos fuerzas? ¿Quién va a asistirnos?
Es algo que en cada generación ocurre y tiene que ocurrir. El trabajo que nosotros hacemos va a generar una cosecha. Hay quienes quieren cosechar manzanas donde no han sembrado ni siquiera naranjas. Hay quienes quieren cosechar en sus hijos cuando ni siquiera han invertido correctamente en ellos. No quiero decir que no han invertido, pero la manera más correcta de invertir en ellos es a través del tiempo. Es a través de los valores bíblicos que podemos sembrar en sus vidas. En Deuteronomio 11:9 es enfática la palabra de Moisés al pueblo, diciéndole que los hijos, los niños, tienen que ser criados en la enseñanza de la escritura, de la palabra de Dios. Nuestra inversión en esfuerzo, en tiempo, en dinero, tiene que rendirnos un gran provecho. Evangeliza a los niños, a los de tu casa primero. Evangeliza a los niños, a los de la calle también, a los de la sociedad, a los de afuera. Debemos garantizar que el evangelio va a tener una continuidad en nuestra vida. Timoteo, un pequeño niño, recibió el mensaje de 2 generaciones. Era el resultado de 3 generaciones de conversiones. Vemos que Pablo le dice: yo estoy tranquilo, estoy confiado, porque tu abuela Loida recibió el mensaje, y después tu madre Eunice también lo aceptó, y yo puedo estar tranquilo, puedo descansar, porque estoy seguro que tú mismo harás lo que tu abuela y tu madre te enseñaron. El evangelio es la mejor herencia que podemos dejarle a los hijos. Personalmente, mi mayor herencia es ser cristiano. No puedo reconocer algo mayor a eso. Puede usted esforzarse en dejar bienes materiales, casas, autos, negocios, lo que usted pueda dejar, pero su mayor herencia es el evangelio, es Cristo. Es tener a Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida. No hay excusa para decir: es que yo me he esforzado, pastor, pero mi esposo no es cristiano y mi hijo ha sido influenciado por su padre. Yo quisiera que él atendiera a mi hijo mis demandas, y desde muy niño yo ya lo instruí, pero él ha tomado su propio camino. Déjame decirte que el padre de Timoteo era griego, con pensamientos distintos a los de su madre, que era una mujer judía. Y hubo ahí una mezcla de opiniones en cuanto a la educación. Se mezclaron las culturas judía y griega. Pero a pesar de eso, la palabra que desde muy pequeño Timoteo había recibido y aprendió de las Sagradas Escrituras le ayudó para que a la postre fuera un joven pastor. Pablo está a punto de morir cuando escribe esta carta de Timoteo. Está a punto de irse, se está despidiendo. Es una carta que de verdad, cuando yo la leo, se me enchina el cuerpo. Cuando profundizo en ella, yo he llorado muchas veces, porque es un padre, Pablo, despidiéndose de un hijo espiritual y diciéndole: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Por lo demás, lo que me queda es recibir la corona que el Señor me ha preparado y ciertamente me va a entregar. Y se está despidiendo de él, pero le está diciendo: yo voy a morirme, yo me voy, pero me voy tranquilo, me voy en paz. Al cerrar los ojos aquí, no hay nada que me preocupe. Estoy en paz con Dios, estoy en paz con la iglesia, estoy en paz con todos, porque he hecho lo que Dios me ha dicho que haga. Está en un momento así muy íntimo, muy, vamos a llamarlo de esta manera, muy especial, en el sentido en que es un padre dándole palabra a un hijo. Es algo privado y es algo que Dios nos está permitiendo ver en este tiempo. Un momento privado que nadie más debería ver, pero a Dios y al Espíritu Santo le plació revelárnoslos, y lo estamos viendo y estamos mirando entonces cómo Pablo cierra sus ojos, se despide, es muerto, le cortan la cabeza, lo decapitan. Así muere Pablo, como un mártir de la fe.
pero muere tranquilo sabiendo que alguien va a continuar con un legado, que alguien más va a seguir la continuidad del evangelio, que alguien más a la próxima generación y a la generación presente le va a hablar acerca de que hay un Dios, un solo Dios, un Dios verdadero, un Dios que merece ser amado porque lo ha hecho todo por nosotros, no cualquier Dios, un Dios que puede transformar familias y edificar casas, un Dios que puede hacer de la nada algo, un Dios que puede traer una gran presencia y una gran bendición cuando nos esforzamos a trabajar arduamente. Tal vez algunos dirán: soy muy viejo, se me fueron de las manos mis hijos, no es tiempo ya para mí, pastor. Pero probablemente, hermanos, tendrás una segunda oportunidad con tus nietos. No influyas en una crianza mala con ellos. Apégate al instructivo excelente que es la palabra. A la luz de la Biblia, edúcalos. No trates de vivir omitiendo tu gran responsabilidad de criarlos, de educarlos en la santa y bendita palabra de Dios. Pero finalmente te digo esto: ¿sabes cuál es el gran problema? Que debemos hablar palabras de integridad en la Biblia, y eso sí lo estamos haciendo, y probablemente lo estamos haciendo muy bien, pero muchas veces no estamos viviendo una vida de credibilidad, no estamos siendo congruentes con lo que estamos diciéndole a ellos y con lo que ellos están viendo de nuestra vida. El evangelio y todo el evangelio lo tienen que entender, y no es de que acepta a Cristo y ya, pastor, él hizo una oración y ya es salvo. No se trata de eso. Ellos tienen que ver cómo el evangelio está teniendo un impacto en tu vida en cada momento. Cuando te sorprende un problema, ¿cómo es que vas a reaccionar por causa del evangelio? Cuando alguien viene y te critica o habla pestes de ti y tú te llenas de coraje, ¿cómo es que la enseñanza del evangelio te va a hacer reaccionar? Cuando te sorprende un momento de violencia, algo difícil, ¿de qué manera es que tú vas a reaccionar por causa de que el evangelio está sembrado en tu corazón? Cuando miras que el padre golpea a la madre siendo una mujer cristiana, y el padre se levanta en violencia y el hijo lo ve, y si la madre agarra un cuchillo o agarra un sartén y se le va a golpes con la fuerza limitada que tiene, el hijo mirará y se preguntará: ¿no es cristiana? Que no hay amor en su corazón. ¿Cómo reaccionar? El evangelio te dará la manera exacta, pertinente de poder reaccionar. Eso es lo que ellos tienen que aprender en el día a día. No se trata de una oración mágica y decir son cristianos ya. No, se trata de inspirarlos con nuestra manera de vivir. ¿Cómo es que yo estoy influyendo en mis hijos? ¿Sabes cuál es la triste realidad? Que muchos hijos tenemos un vacío en el corazón, y lo único que estamos buscando es que los padres nos acepten, y nos aislamos en la maldita soledad, y en esa maldita soledad pensamos incluso en el suicidio. Te lo hablo porque yo mismo lo viví, y lo único que estamos esperando es que ellos nos comprendan, nos ayuden. Pero sabes, hay una esperanza. Y si ellos no lo hicieron, y si se están esforzando por hacerlo ahora, no nos toca a nosotros juzgarlos. Nos toca reafirmarnos en lo bueno y recomponer el camino de lo malo. Si alguno no provee para los hijos en la vida de fe y en la vida espiritual y en la disciplina y en la honra y en el respeto de la iglesia y en la reverencia en la iglesia, está fallando. Ayúdeme y ore por mí para que no falle con mi hijo, pero también yo le ayudaré a orar a usted para que no falle con los suyos. Si lo ama, disciplínelo. Si lo ama, anímelo. Si lo ama, abrácelo. Y espere la segunda oportunidad con los nietos, que pronto vendrá.